¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Como bien sabemos, la serie de Friendship is Magic es una serie sobre 6 ponis protagonistas que salvan al mundo y aprenden sobre la amistad, la típica trama sobre una serie de chicas mágicas heroínas. Sin embargo, también sabemos que hay un séptimo protagonista, el cual es uno masculino, siendo este Spike el dragón, quien pese a que la mayoría del tiempo es tratado como un sirviente o hasta un esclavo, y muchas de sus acciones pasan desapercibidas tanto para los protagonistas como para nosotros la audiencia, lo cierto es que ha habido varios momentos de donde no ser por él todo se habría ido al carajo, siendo este el héroe del momento aun cuando no se le dé el mérito por ello. Es por eso que en esta ocasión repasaremos 10 momentos dentro del canon, ya sea la serie, películas o cómics, en donde Spike salvó el día y quizás el mundo. Así que sin más, comencemos. Iniciemos este top con un caso al cual ya le hemos hecho mención en este canal, pero que técnicamente no es un total mérito de Spike, y es la escena en la que rescata a las Rainbows del encierro en Rainbow Rocks. Como recordarán, Trixie bajo la influencia de las Dazzling se convence de que debe deshacerse de las Rainbows para así poder ser partícipe en el final de la batalla de las bandas. Y para su fortuna, el guión se puso de su lado y resultó que había una trampilla escondida que llevaba a la parte baja del escenario, donde encerraron a las Rainbows, y ahí se la pasaron en la noche del espectáculo sin que nadie se diera cuenta, o utilizar ese lugar antes o durante el show. Afortunadamente, Spike no cayó en esa trampa y logró ver cuando sus amigas fueron encerradas, por lo que se dispuso a buscar ayuda de quien sea, cosa que tardó demasiado, ya que todos estaban bajo el hechizo de las Dazzlings, y no fue hasta que se encontró con DJ Pondry, quien no estaba bajo el efecto del hechizo porque usaba audífonos todo el tiempo, que pudo rescatar a sus amigas, quienes por alguna razón no podían derribar una sola puerta. Si Spike hubiese quedado atrapado con ellas, o no hubiese encontrado a alguien que les ayudara, probablemente las Rainbows pudieron haber escapado por su cuenta, pero de no ser así, es bastante seguro que las Dazzlings habían logrado controlar a todos los estudiantes de Canterlot High y eventualmente a toda Ciudad Canterlot, volviéndolos sus esclavos de por vida, además de que seguramente podrían haber reunido el suficiente poder para regresar a Equestria o encontrar el portal que hay en la estatua, y con sus poderes restaurados, un ejército de esclavos y unos pilares en el limbo, las probabilidades estarían a su favor, por lo que hay que estar agradecidos de que Spike pudiera hablar y de que DJ Pondry use audífonos. En nuestro noveno puesto tenemos la involuntaria situación que se generó en el episodio Spike a sus órdenes, en donde vemos el típico cliché de fingir peligro con tal de que alguien te salve para luego estar en peligro real, un clásico de este tipo de series. En este episodio Spike queda al servicio de Applejack por haberle salvado la vida de los lobos del bosque, aun cuando ella no lo quería, por lo que idean un ridículo y poco creíble plan de crear un falso lobo del bosque para que Spike esté a mano con ella, cosa que en un principio falla, aunque no por las razones más lógicas. Sin embargo, inmediatamente aparece un grupo de lobos reales que ponen en riesgo la vida de Applejack, ya que estos incluso se fusionan para crear un super lobo estilo Power Rangers, por lo que Spike, sin pensarlo, va a salvar a la granjera y de paso logra desarmar al megalobo. Básicamente, Spike evitó que Applejack sea devorada o al menos aplastada, ya que realmente dudo que esos lobos sean capaces de comer algo. Sin embargo, este acto está muy desmeritado, ya que aleja bastante de personaje al resto de las Mind Six, quienes abandonaron cobardemente a sus amigos por unos cuantos lobos, pese a que ellas han enfrentado cosas peores. Además de que técnicamente lo único que hizo Spike fue lanzar una piedra a la boca del megalobo, y eso fue más que suficiente para poder destruirlo, cosa que realmente hace ver a los lobos como criaturas extremadamente frágiles y carentes de amenaza genuina. Como un perro que se la pasa ladrando y asusta por su aspecto intimidante, pero a la mera hora no daña ni una mosca. Seguimos en nuestro octavo puesto con otro caso relacionado a Equestria Girls, siendo en este caso la gloriosa intervención de Spike, o más específicamente su cola con el plan de Sunset. Independientemente de lo injustificado y poco aclarado que haya sido el plan de Sunset para robar la corona de Twilight, hay que reconocer que era bastante sencillo e infalible, ya que si lograba regresar con la corona, Twilight no se daría cuenta del señuelo hasta que ya haya sido demasiado tarde y probablemente Sunset ya haya realizado el resto de su plan para ese entonces. Sin embargo, con lo que la Tocino no contó es que justo al lado estaba durmiendo Spike, quien al moverse logró hacer que ésta tropezara con su cola, lo que despertó a Twilight y logró delatarla,
y también causó la persecución en donde esta pierde la corona y la encuentra Fluttershy, lo que imposibilita que ambas logren obtenerla hasta el baile de otoño. En pocas palabras, si Spike no hubiese puesto la cola en el momento justo, Sunset habría logrado llevarse la corona y muy probablemente usarla apenas llegue al mundo humano, para así convertirse en demonio y tomar el control de toda la escuela, preparándose para invadir Equestria. Aunque siendo justos, esto quizás no tendría mucho mérito, ya que, si nos ponemos a analizar, el plan de Sunset no solo no poseía una justificación, sino que también carecía de sentido común, pues ella únicamente iba a usar un montón de adolescentes poco especializados para invadir toda una nación armada con magia y múltiples criaturas mucho más peligrosas que eso. Y aun si utilizara toda la ciudad, al igual que las Dursleys, es bastante probable que Celestia, sin muchas dificultades, pudiera romper el hechizo, ya que esto es algo que ya hemos visto que haga. Y aun si dejamos eso de lado, sabemos que Sunset no puede usar de todos los elementos, al menos no contra sus verdaderas portadoras, por lo que al primer intento de atacar a Twilight y a las demás, muy seguramente habría pasado lo mismo que en la película, con ellas utilizando la magia de la amistad y venciendo a Sunset quitándole lo mamona. Así que Spike, te agradecemos por hacer posible la trama de la película, pero realmente no era tan necesario, ya que el plan de Sunset estaba destinado a fracasar desde el comienzo. Para nuestro séptimo puesto tenemos un episodio que precisamente está hecho para mostrar la valía de Spike, pese a que la mayor parte del tiempo es visto como un asistente, y ese episodio es el de Power Ponies, en donde nuestros protagonistas y el dragón son transportados a un cómic en donde se vuelven superhéroes, pero al pequeñín le toca ser el inútil asistente. Desde el comienzo del episodio se nos plantea lo inútil y poco relevante que puede llegar a ser Spike en varias ocasiones, llegándose a reflejar en el mundo de las Power Ponies, en donde adopta la identidad de Humdrum, el asistente de las superheroínas que no tiene poderes y que parece que solo lo tienen por lástima. Estando ahí, las Mind Six son secuestradas por Melaniaca, quien se apiada de Humdrum, a quien se niega a secuestrar porque piensa que no vale la pena, siendo así que este se dispone a rescatar a sus amigas pese a la baja autoestima que posee, aunque al final lo logra gracias a su ingenio. Aunque no queda muy claro en qué clase de peligro estaban las Mind Six, es bastante claro que si no fuese por la interferencia de Spike jamás se hubiesen librado de esta, por lo que podemos decir que el pequeñín le salvó la vida, si es que estaban en peligro de muerte. Y más importante, tanto las Mind Six como el propio Spike aprendieron a valorarlo más como un miembro del grupo, o bueno, al menos eso parecía, ya que en episodios posteriores sigue siendo el mismo sirviente de siempre, pero bueno, al menos el tiempo se lo compensó. En nuestro sexto puesto tenemos la gran travesía que nuestro pequeño dragón atravesó para convertirse en el Dragon Lord, algo que además de ser una gran hazaña implicó el inicio de la carrera política de Spike, por así decirlo. Como sabemos, en el episodio El reto del fuego, el señor Dragon Torch hace un llamado a todos los dragones jóvenes para así competir por el título del Dragon Lord, y es ahí cuando nos damos cuenta de que la mayoría de estos tienen planeado utilizar el poder para realizar actos vandálicos contra Equestria, especialmente Gabriel, quien estaba anticipando una guerra contra los ponis, por lo que Spike se ve en la obligación de competir para así proteger su hogar. Es ahí donde conoce a Ember, con quien forma una amistad y un lazo de confianza, y termina por cederle el poder para que así los pobres y los dragones no solo estén en paz, sino empezar a llevar a cabo tratados políticos en donde Spike fungiría como embajador. Gracias a esto, los dragones empezaron a estar más activos en los eventos de Equestria y fueron parte del programa piloto de estudiantes extranjeros de la Escuela de la Amistad, teniendo a Smolder como la primera estudiante. En otras palabras, gracias a las habilidades sociales de Spike, no solo fue capaz de evitar una guerra contra los dragones, sino que dio inicio a un tratado con ellos, uno que como sabemos duraría varios años y les traería beneficios a ambos lados, al menos hasta, bueno, ya saben. Y para darle continuidad al puesto anterior, para nuestro quinto puesto tenemos un acto que no proviene de la serie sino de los cómics canónicos, siendo el del mini arco Ala sobre Jaq-Jaqistan. Aquí vemos una especie de secuela a los episodios El reto de fuego y Evitando problemas, pues los dragones con la recién nombrada Dragon Lord Ember declaran la guerra contra los Jaqs por haber nombrado a Pinkie una Jaq honoraria. Esto debido a que cuando los dragones y los Jaq fundaron sus respectivas tierras, para evitar conflicto la en ese entonces Dragon Lord ayudó al príncipe de los Jaqs a buscar una tierra en donde se fundaría Jaq-Jaqistan, y como agradecimiento la nombraría Jaq honoraria y juraría que nadie más llevaría ese título. Pero los Jaqs, como los primitivos y poco razonables seres que son, se les olvidó eso, cosa que provocó la ira de los dragones. Es así que Spike, haciendo uso de su nuevo cargo como embajador de los dragones y de su amistad con Ember, llegaría al fondo del asunto y descubriría todo,
y más importante, convencería a más especies de dejar de lado las antiguas costumbres y darle importancia a los acontecimientos actuales. Básicamente, Spike usó el recién cargo diplomático que adquirió para evitar una guerra en la que los suyos se verían involucrados, y eso técnicamente es el primero de los muchos actos diplomáticos que hará en el futuro, pues incluso sabemos que también será capaz de hacer la paz entre los perros y los gatos. En nuestro cuarto puesto tenemos el breve pero heroico momento en donde Spike salva los juegos de Equestria. Si bien ese momento es demasiado corto como repentino, se viene sustentado por el antecedente de que Spike previamente había salvado el Imperio de Cristal, y por ende se le había ofrecido el encender la antorcha para los juegos de Equestria, cosa que no pudo y dañó severamente su autoestima. Por lo que a lo largo del capítulo vimos como Spike dudaba de sí mismo y cómo creía que nunca más merecía la oportunidad de resaltar, pero fue gracias a este breve momento heroico que fue que se dio cuenta que todos en algún momento tenemos nuestro momento de grandeza, uno que siempre es mejor recordar que los momentos de pena. Para nuestro tercer puesto tenemos el caso donde Spike defiende al recién introducido Thorax, un acontecimiento de suma importancia no solo por demostrar el nivel de desarrollo y madurez que había adquirido el personaje, sino porque planteó varios de los elementos necesarios para los eventos futuros de la serie. Teniendo ya los antecedentes heroicos en el Imperio de Cristal, Spike arriesgó toda su reputación por defender a Thorax, quien en ese entonces era visto como un cambiante maligno. Eso terminó por enorgullecer a Twilight, quien vio las enseñanzas de la amistad perfectamente reflejadas en el dragón y logró convencer a todos de que cualquiera, incluso un cambiante, puede, cambiar. Sin embargo, como dije, esto no fue lo único que Spike provocó, porque si nos damos cuenta, fue gracias a esto que Thorax logró saciar su hambre de amor, lo que llevó a Starlight a descubrir cómo reformar a los cambiantes, lo que permitió que estos adaptaran su nuevo estilo de vida y por ende llevar a cabo una relación diplomática con los ponis. O sea que Spike es el responsable indirecto de la reformación de los cambiantes y de volverlos unos aliados de los ponis, lo que contribuyó a que Equestria fuera una nación con mayor influencia de lo que ya era. Con este y los anteriores puestos queda más que claro el por qué la vocación de Spike siempre estuvo en la política y en las relaciones internacionales. Y ahora con nuestro segundo puesto tenemos el caso más conocido y recordado del dragón, siendo este la vez en la que salva al Imperio de Cristal de la oscuridad del Rey Sombra. Si bien hay que admitir que los méritos que recibió por ello sí están un poco sobrevaluados, es innegable que de no haber interferido probablemente todo se habría ido al caño. Ya que con Twilight atrapada y los demás personajes no sabiendo qué hacer, si Spike no hubiese llevado el corazón de cristal con Cadance, muy seguramente Sombra habría ganado y habría tomado a los ponis de cristal como sus esclavos nuevamente. Por lo que si bien las acciones de Spike no se ven como para ponerle una estatua, se entiende el por qué lo hicieron, ya que los ponis de cristal ya vienen con el trauma que afortunadamente Spike evitó que se repitiese. Y eso que no tomamos en cuenta las implicaciones que se generarían en la realidad alterna donde Sombra ganó, así como los cómics de Friendship Magic, en donde Sombra se nos revela que está bajo las órdenes de unas criaturas mucho peores. Así que sí, Spike evitó que un mal mucho peor se desatara en Equestria. Y para nuestro primer puesto está, para sorpresa de muchos, la saga de Cosmos, en donde aunque no lo crean, Spike tuvo un papel clave, ya que si no fuese por él, probablemente no hubieran derrotado a la posible mayor amenaza de Equestria. Durante el clímax del conflicto, Cosmos logra obtener todo su poder y se transforma en una bestia inmensa que va eliminando poco a poco a cada uno de los involucrados. Sin embargo, tenía una debilidad, pues todo su poder estaba almacenado en gemas, por lo que Rarity se le ocurrió que la mejor forma de derrotarla es que Spike se las comiera. Así que mientras todo el grupo distrae a Cosmos, le quitan las gemas y son convertidos en objetos por ella, Spike se tiene que comer todas esas gemas, mientras también es convertido nuevamente en un perro. Pero al comerse todas, logra dejar a Cosmos sin poder y regresa a todos a la normalidad. O sea, prácticamente Spike es el responsable de derrotar a una diosa del caos que bien pudo haber destruido toda la realidad si no fuese por su dieta en gemas, lo que por cierto le causó una fea indigestión. Así que sí, podríamos decir que Spike es el salvador de toda la realidad, lo que se suma a los ya muchos títulos que posee. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta ocasión, y no quiero irme sin darle un agradecimiento a todos los miembros del canal y recordarles que esta función ya está activa para que puedan recibir ciertos beneficios. Pero también es suficiente con que le den like, se suscriban, compartan y activen la campana para estar pendiente de los próximos videos de My Little Pony, así como de otros temas de los que voy a estar hablando. Por lo que nos veremos muy pronto.